What's he doing? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos estén mirando. Estamos en el episodio 5 de Dive Bomb para hablar un poquito de Fórmula 1 y específicamente del Gran Premio de Italia que se disputó en Monza este domingo pasado con los muchachos. Hoy plantel de 5, Torni, Nicky, Ramiro y Rodrigo, que vuelve a la Buenas. alineación luego de una ausencia avisada, así que está todo perdonado. Vamos a hablar un poquito del Gran Premio de Monza. Hay bastante para charlar, temas polémicos, temas divertidos, eh, temas preocupantes con respecto a algunos vehículos que no han rendido como se esperaba. Sí, rindieron como se esperaba, hablando del Alpine. Pero bueno, saludos, Tony, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nicky, Rami, Rodri, ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso, Bien. Pablito? todo tranquilo. Y arranquemos, yo diría, si les parece, me parece que lo más destacado de la fecha fue el triunfo de Max en, en Monza. Un Max que se sabe que es un piloto que tiene siempre ese extra, ese plus, ese agua a las piedras que le saca, pero que no se esperaba un dominio, al menos yo no me esperaba un dominio tan marcado con respecto a los McLaren. Rami, te veo con la casaca del Oracle Red Bull Racing y te doy la palabra a vos. Había ¿Qué que opinás? usarla. Si no Sí, lo sí, usó hoy, ¿no? no lo usó más. Tremendo. ¿Se esperaba este triunfo? No, no. Claramente en la previa uno esperaba Ferrari. Habíamos dicho la semana pasada Ferrari que iba a alargar el chimichurri. Amagó el viernes un poco, pero bueno, después apareció Max en la quali rompiendo récord de circuito y después también en carrera fue claramente superior. Llamativo para algunos, creo que Russell se quejaba, decía, ¿cómo puede ser que en Hungría estaba a 50 segundos y ahora le sacó 20 al segundo? Así que claramente o hicieron algo en el auto que, bueno, no sé, se verá en la próxima carrera a ver si se mantiene, o, o claramente es un auto muy enfocado a circuitos de esas características, no lo sé. Y algo Iban con, hicieron. iban con mejoras, iban ah, con piso nuevo, creo. Sí, pero al margen de eso, algo lo hicieron y acá tenemos la imagen que la debe haber visto Russell, que es el corte que le han hecho al alerón, al igual que el año pasado. Creo que el año pasado también llegaron a Monza y se encontraron que tenían un alerón trasero que tenía más carga de la que necesitaban, o al menos de la que Max necesitaba, porque su Noda en este caso y Checo Pérez el año pasado usaron el alerón con más carga. Y este en la práctica uno y 2 se lo vio con el ala como terminó corriendo Yuki y después acá se ve, no se ve mucho, pero bueno, el ala de Yuki, que era un ala más recta, y la de Verstappen, que le metieron con el Dremel, le dieron con todo, que sacó, se ve que ese extra, y que Max lo puede llevar, ¿no? Porque indudablemente habrá probado su Noda y no le resultó. Así que creo que ahí hay un poco la explicación, y probablemente también, como decís vos, ¿no, Rami? Que está apuntado a circuitos de alta velocidad. Sí. Sí, 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 no sé, no recuerdo, bueno, en Spa no anduvo mal, ganó la sprint. eh, y después, bueno, Silverstone, no sé si llega a ser un circuito de alta velocidad, o sea, tiene curvas rápidas, pero no tiene tanta velocidad punta. Y bueno, había estado ahí en la pelea también en quali y después llovió, así que bueno, y ahora no sé, bueno, viene Baku, bueno, después si quieres hablamos de la carrera que viene, pero bueno, Baku que tiene esa recta larguísima. Pero bueno, es un circuito combinado, así que no sé qué puede llegar a pasar. En su mayoría rectas. Va a andar bien, debería. Sí, Baku, lo que tiene, en Silverstone, volviendo al tema de lo que decía, Silverstone este año fue totalmente atípico con el clima, o sea que ahí ya se arrancó desde, más allá de que es una pista de pronto que es rápida o que tiene curvas rápidas, con la característica que hubo en lo que fue el clima de este año en Silverstone, creo que no lo podemos tomar como referencia, sí, tal vez como decís, Spa, pero en esta, que es la que decían, ¿no? Los que sabían, como decía Albert Fábrega, que es uno de los circuitos donde menos influye el DRS, porque se va tan descargado que el DRS no DRS es casi más o menos lo mismo, este, pudo hacer la diferencia. Pero
incluso devolviendo la posición, cuando en la largada hace esa maniobra polémica, que para mí corta, digamos, tenía razón Lando cuando le dice, viste, se tira, me empuja y encima corta la cosa, me pareció bien la queja de Lando en ese momento. Cuando sé la posición dije, chao, a miércoles, McLaren adelante, no lo para nadie, sin embargo, se pudo rehacer y, y tranquilo. Yo creo Sí, que, perdón, yo creo que, o sea, le hacen devolver la posición por el corte de curva, pero cuando lo muestran de adelante no lo empuja para nada Lando. Lando es el que lo ve y se va a un costado, pues le agarra como miedo. O sea, se ve perfecto que Verstappen sigue recto. Sí, el que iba por la, o sea, el que eligió ir por fuera de la pista, digamos, fue Lando, que la diferencia es que hay una parte que empieza el pasto, pero es todo fuera de la pista por donde venía. Yo me acordaba cuando fue que el accidente de Peterson, que Patrese iba por afuera y cuando llegó a donde se achicaba el guarray, se tiró para adentro y hizo provocó todo el accidente, pero fue lo mismo. Es un auto que va por afuera de la pista y en un momento se encuentra con el pasto, pero ya venía él fuera de la pista. Así que ahí opinó como Torni que la sanción fue, o el pedido de devolución de la posición fue por cortar la chicana. Y después en relación al Red Bull y a Verstappen, yo creo que hay que compararlo contra los McLaren, que estaban hablando de Silverstone. En Silverstone fue neto dominador Piastri, o sea, no tenía nada que hacer con Verstappen. Y acá fue neto dominador Verstappen. Los McLaren parecía que se había dado vuelta, habían barajado nuevo, porque, o sea, no lo pudieron incomodar, ni aún, como dice Pablo, cuando le dieron la posición de nuevo a Norris, duró nada, lo pasó y se fue con una autoridad impresionante. Y siempre queda la duda si hubo buscando cuidar tal vez el tema de las unidades de potencia que no fueron tan al límite que tal vez los McLaren en una pista donde le meten, ¿viste? Y la prueba es, por ejemplo, Gasly, que se alargando de atrás, aprovecharon, cambiaron todo, lo mismo que que Hatcher, creo. Este, en una de esas, para evitar penalizaciones más adelante, o están medio jugado con las unidades de potencia, no necesitan, con respecto al resto, a nivel equipo, McLaren no necesita probar nada ni arriesgar nada. Tienen todo lo que para ganar el campeonato, o sea, ya le sacaron más del doble al segundo, o sea, segundo y tercero pueden sumarse los puntos y no lo alcanza a McLaren, con lo cual capaz que están cuidando un poco, pensando en una pelea limpia en lo que es el torneo de pilotos con sus dos pilotos. Y yendo a ese tema, no, no podemos dejar de charlar y de hablar de lo que fue ese momento, yo no sé si paso de comedia o qué, de vuelta de gentilezas, con la parada de Norris y el pedido a Piastri que lo deje pasar, ¿no? Y ahí el Graf le dice, ¿lógica o un problema? ¿Qué pasa con esta? ¿Qué opinan? A ver, vamos por orden. Torni, ¿qué opinas de la orden que le dan a Piastri de dejarlo pasar a Norris por esa parada lenta? Y me da la sensación de que es en la época en que vivimos. O sea, todo es muy, muy cristal. Estoy de acuerdo con usted, amigo. O sea, en otra época era, o sea, ni siquiera se animaban a pedirle, che, me equivoqué, deja pasar a tu compañero. Me parece que pasa por ahí. Mirá Pasa por si, la mirá, época en la que... mirá si una Ayrton le iban a decir, che, mirá que la embarramos con Berger, ¿eh? ¿Qué? ¿Sabés qué? Le saca 3 vueltas. Sí, yo creo que en el afán ese de querer ser limpios, hablaban de, viste, de devolución digamos, el mismo escenario de Hungría el año Hungría, pasado. sí. Y si uno va a ver eso, decir, bueno, está bien, ponele que ahora estamos a mano. Pero
si no lo toman como eso, siendo un precedente malísimo, malísimo en el sentido de que se van a generar un problema, porque ahora todavía faltan 8 carreras, ¿viste? Hay margen, pero cuando estemos más cerca del final, imagínate esto en el Jazz Marina. Che, Coso, definiendo el campeonato, se le trabó la pistola, largalo, déjalo pasar, y después pueden correr tranquilo. Me parece que es comprarse un problema en este caso. Sí, yo creo que, no sé si fue exactamente igual que Hungría, porque en Hungría, si mal no recuerdo, creo que había habido un tema de un undercut ahí que por cuestión de carrera hicieron parar primero a Norris y lo termina beneficiando eso, además de que ni hablar que es un circuito mucho más difícil para pasar. Acá yo creo que nada, acá fue el equipo, un error del equipo 100%, fortuito si querés, que le daba la victoria a Piastri. Y que, a ver, yo creo que si hubiera sido al revés, no sé si se hubiera armado tanto revuelo, porque creo que hay un favoritismo del público hacia Piastri y del equipo hacia Norris un poco, entonces se genera esa cosa que a lo mejor si era al revés, capaz que no se levantaba tanto polvo. Pero bueno, sí, situación incomodísima para el equipo porque bueno, primero se sienta un precedente, por supuesto, si vuelve a pasar, la lógica sería de que vuelvan a hacer lo mismo. Yo creo que a Piastri, si querés, no, hasta le jugó a favor, me parece, porque no perdió tanto, porque era segundo y tercero, si hubiera sido primero y segundo, capaz que era distinto. No perdió tanto, tiene ventaja en el campeonato, entonces yo creo que esa carta o ese a favor que le queda después de esto, en el futuro le puede llegar a venir bien. Claro, puede decir, che, bueno, a mí en Coso me hicieron devolver la posición. No jodamos. Eh, sí, Y aparte, es cierto lo que decís del favoritismo y del público y del equipo. Y es lógico, todos los equipos tienen un piloto preferido o piloto número uno. El problema acá con McLaren me parece que es demasiado hipócrita el hecho de, no, son los dos iguales, lo dejamos correr, pero en el fondo no es así. O sea, o creo que no es así, da la sensación de que no es así. sí, o sea, yo creo que como están tratando de ser lo más transparente posible, acá metieron la pata por un lado y por el otro no, porque cuando fue que se vio la parada de Norris que tenía problemas con la rueda, ya muchos y empezaban a decir, uy, como que lo iban a bombear. Entonces fue tipo evitar de la forma más fácil que haya alguna sospecha que se lo beneficiaba a Piastri. Y sacando a la luz lo que fue Hungría el año pasado, que igualmente no tenía nada que ver porque si bien ellos dicen que tienen todo hablado, todas las situaciones, qué es lo que van a hacer, lo dejó bien claro Piastri cuando dijo que ya habían quedado de acuerdo en que un problema, una parada en box lenta no era merecedora de una orden de equipo para restablecer posiciones. Y en ese sentido, Piastri me pareció muchísimo más maduro que Norris, porque no entró en la chiquilinada de Norris el año pasado que decía, no, que me alcance, no, ¿por Claro, que se qué? acerque, sí. Él dijo, no es merecedora de orden de equipo según lo que quedamos, pero bueno, lo hablamos después y me pedí que lo deje pasar, lo dejó pasar. Se corrió, lo dejó pasar, bien a lo Piastri, no dijo nada y se acabó el partido. Después, si está bien o mal, en definitiva también coincido con Rami que le juega más a favor a Piastri que a Norris, porque es una medida que no deja de ser antipática y quedó bien o sea, sobre la mesa que el equipo, el favoritismo que tiene con Norris, con Norris, por más que la decisión en sí no es tanto en base al favoritismo, sino al berretín que tienen de tratar de igualar y según ellos dejarlos correr libremente cuando se ve que cuando las papas queman meten la mano, o sea, no lo dejan libres. Sí, yo creo que Piastri, como decís, estuvo bien en esta y lo hace
porque todavía no es campeón del mundo. Yo creo que cuando Piastri sea campeón del mundo, la respuesta de Piastri, por como uno ve que es, no va a ser esta, sino va a ser la de Max cuando le dicen dejarlo pasar a Checo, y que creo que fue Brasil el año pasado, dijo, no, ya lo hablamos, no voy a dejar pasar a nadie, no me lo vuelvan a pedir porque no lo voy a hacer. Creo que Piastri hoy, más allá que está en un equipo ganador, que se proyecta como total candidato a salir campeón, todavía no tiene digamos, ese trofeo, ese campeonato en el bolsillo como para imponerse y decir, no, loco, si le pifiaron el box, problema de ellos, problema de ustedes, yo no lo voy a dejar pasar. Creo que va por ahí en esta. Al margen de que para mí, cuando vi la parada de Norris, ínfimo, pero me parece que se pasa 15 centímetros, y no sé si tiene algo que ver o no, pero tampoco fue una parada súper perfecta por parte del piloto. Sin duda que en esta situación, si la intención era ayudarlo a Lando, si bien en la tabla, en lo que va de puntos, lo ayudaron, o por lo menos no perdió, que podía haber perdido más, el que salió mejor parado es Piastri, sin lugar a duda. En todo sentido, digo. Ya o yo por lo menos desde mi óptica lo veo más maduro. El tipo está enfocado en el campeonato. Yo lo veo a Lando como que está. ¿Viste esos guachos que están distraídos cuando le decís, fulanito, no te olvides de que tenés que entrar los zapatos que dejaste afuera? Y lo veo a él en Bavia, ¿viste? Yo lo veo a Piastri que está enfocado, enfocadísimo, 1000 por 1000 en el campeonato, y Norris como que no se da cuenta que está peleando el campeonato, o mismo su forma de ser, su carácter, lo lleva a este estilo de disputa. Ahora, lo que creo, como decía bien Torni cuando arrancó hoy, en un deporte donde sabemos que gana solo uno, donde sabemos que siempre el que se va a llevar la corona y la copa es uno solo, no puedo creer que estemos viviendo la fórmula de cristal que estamos viviendo, como bien dijo Torni al principio. La verdad, me impacta, me choca, pilotos quejándose continuamente. ¡Ey, cortó la curva! Mirá, pisó afuera y me tiró y me empujó! Hermano, a ver, estamos corriendo. Corran y déjense de quejarse. Bueno, El problema acá está. Dale, no, dale. pero eso, digamos, eso es parte de las reglas que se están planteando ahora. Bueno, por eso voy. Con lo cual, los pilotos dicen, bueno, pará, la regla dice que no puede pisar afuera, che, pisó afuera. Así como los equipos, cuando uno, viste, tiene un Garni más grande o en un lugar donde no tiene que estar, le dice, che, FIA, revisada técnicamente. Yo, a ver, tengo sentimientos encontrados con este tipo de situaciones porque entiendo la de, viste, es una situación generación de cristal, pero tampoco me gustaba, por ejemplo, en la época de Schumacher y Barrichello, lo marcado y lo alevoso de 1-2, correte, deja pasar, no te muevas, no hagas nada. Caso de, qué sé yo, pone el Barrichello y Schumacher en Austria, cuando lo deja pasar, cuando ya tenían el torneo, pero en el bolsillo, un auto recontra dominante. Era como que el año que el Red Bull con Max y Checo Pérez ganaron toda la carrera, menos una, que ahí a Checo lo hayan explícitamente, porque acá lo hicieron tal vez encubierto, lo tiraron al bombo, pero explícitamente le hubiesen dicho, vos tenés que clasificar primero, largás y lo tenés que dejar pasar. O sea, como que muy marcado el 1-2. Acá lo que quieren hacer con esto, me parece, es, bueno, mátense entre ustedes, traten de no chocarse, peleen entre ustedes. Ayudados también por la situación de que no tienen con quién competir en el campeonato. Entonces, se pueden dar ese lujo. Está bien, sí, en ese punto yo estoy de acuerdo, me parece bien que peleen, pero veo también que dentro de esta situación que se dio explícitamente el fin de semana pasado, vamos a trasladarnos, si querés, para no ser tan exagerado, 10 años para atrás, ¿no? 2014. Hamilton-Rosberg. Anda a decirle a Rosberg o a Hamilton, che, mirá que se le trancó una rueda a Luis, lo vamos a tener que dejar pasar. ¿El qué? ¿Peleando el campeonato, Pablo? ¿Peleando el campeonato? ¿Te van a dejar pasar? Gano yo. Después hablamos afuera si querés Bueno, y arreglamos otro día. Pero Robert hoy y gano yo. Hamilton tuvieron ese ida y vuelta con Paddy Lowe y todo, que fue en San Marina. Y después en épocas históricas, convengamos que hoy por hoy
la sobrecarga y la sobreinformación y la cantidad de información que hay, la cantidad de cosas que vemos que antes no se veía. Vos decís, andá a decirle a Ayrton dejarlo pasar o que hubiese dicho, seguramente, pero tampoco íbamos a escuchar las radios de ese momento, no ibas a escuchar los mensajes, no tenías nada, o sea, no ibas a leer comentarios en la semana en las redes sociales, ni de uno, ni de otro, ni de la gente, ni de 50 locos como nosotros hablando boludeces. Entonces eso también hace que parezca como que no, la verdad que está todo súper, son súper de cristal. No, se sabe mucho más, se escuchan muchas más cosas que antes. Y el llanto entre los pilotos existió siempre. Y las veces que se han visto ¿Sabés que me viene a la memoria ahora? reuniones de pilotos, perdón, el que han puesto la cámara en el briefing de los pilotos, en el último tiempo y en la época de Senna también, y todos se quejaban un poco, y todos se hacían los otarios, a veces depende de la situación. O sea, me parece que hoy lo que ayuda y no ayuda, depende de qué lado lo veas, si lo ves como algo positivo o como algo negativo, es la cantidad de data que tenés todo el tiempo, constantemente, y que se tira un pedo en el cockpit de un piloto y al toque sale radio y se escucha el pedo. Entonces, eso me parece que es lo que también hace que parezca todo más de cristal o todo, viste, más... No, No, y yo también, lo que creo que perdón, Rami, cortita esta. Se han perdido los modos, capaz que por lo que decís vos, Pablo, de esto, todo lo mediático, ¿no? Todo lo que tenemos acceso ahora, pero te decía, lo que me venía a la cabeza ahora, el videíto que todos lo hemos visto, de Ayrton de zapatitos, pantalón y camisa y buzo, agarrando a Schumacher del hombro y explicándole, ¿lo vieron ese video? Después de Sí. una carrera, no me acuerdo cuál, que Schumi se Mini mandó Curso, una con... Mini ¿Cuál? Curso 92. Mini Curso 92. Ahí está, bueno. El Nicky se acuerda que es un memorioso. ¿Te acordás de esa imagen, Nicky? Sí, De sí. Ayrton agarrándolo. Bueno, ese es el tema. A eso voy. Eso me encanta. Como dice Ramiro, el frente a frente. ¿Está? Pero no esa bobada de, ay, vamos a dejarlo pasar porque se nos trancó la rueda. Perdón. Dale, Giles. Vamos arriba, dejen correr. Si se les trancó la rueda, y bueno, ya está, ¿qué culpa tiene el otro? Pero es como dice Nicky, se lavan las manos para decir, vos no, mirá el equipo que bien está actuando, se define el campeonato entre ellos. ¿Qué decía Rami, no, perdón? yo la última antes, y para cerrar el tema del lloriqueo por radio, también yo creo que es una consecuencia de que se escuche todo. Y obviamente todo lo que dicen lo dicen sabiendo que se escucha, que lo escuchan los comisarios. Entonces se futbolizó un poco, ¿no? Eso de exagerar y marcar un poco el error del otro, exagerarlo, sabiendo eso. O sea, habría que buscar la vuelta, si querés, para que sea más genuino. Me gustaría escuchar una radio más real o más no tan actuada de realmente lo que se discuten o las cosas que tienen que dejar de decir porque no pueden decir cualquier cosa. Nada, esto de que se escuche todo y salga en todos lados, filtra para bien, y perdón, o sea, exageran para mal y después te filtran un montón de cosas que estaría bueno escucharlas y serían mucho más interesantes. Totalmente. Coincido, Y porque también, sí, dale, sí. Nicky, perdón. No, coincido con lo que dice Rami. Aparte es meter presión a los comisarios y también coincido con lo del fútbol. En el fútbol es peor porque no hay infracción y se tiran como si los hubieran matado y por ahí no hay infracción y los tipos actúan como si tuvieran Sí, lo que herido de dice, lo muerte. que dice Rami que se futbolizó, y el ejemplo más claro, creo que el ejemplo más claro que tenemos, y lo vemos en boxes, cuando todos los pilotos piden el unsafe release en entrenamiento, en clasificación, se me tiró, casi me choco, tuve que clavar, y dale. Ahora, eso seguramente si le pasaba, no sé, a Mansell, puteaba también, lo que pasa es que no salía en la radio. Se me tiró encima. Seguramente lo decía el tipo, pero no salía en la radio. Pero bueno, creo que sí, hay que convivir con eso y tratar de no eh, comprar a veces lo que cuando pasan radios o pasan comentarios a modo intrusos en el espectáculo. Porque hoy Estaría por hoy bueno, tenemos la suerte de que, digamos, si uno puede acceder a F1 TV o al Rey Hub de Disney y escuchar todas las radios de, de cualquier piloto. eh, y hay un montón de información que decís, la podés manipular. eh, Pero ¿Qué los es lo que audios van en crudo o se filtran? va en crudo?
Entonces, Dudo. por ejemplo, y ya hablando de... Pero, o sea que entonces no hay. No, o se cuidan al salir el audio. No, O no, sea, lo se dicen cuidan y al decir algo. las puteadas salen, o sea, después cuando pasa la transmisión internacional, ahí sí le meten el bip, le ponen los puntitos en el texto, ¿viste? Ah, ok, Pero, ok. pero el coso sale. Y ahí es donde uno dice, bueno, podés manipular hoy por hoy, encima que eso lo accede cualquiera y contenido genera cualquiera, lo podés manipular con respecto a cómo, qué quieras decir o cómo quieras editarlo. Y un ejemplo, por ejemplo, y hablando, y ya nos metemos un poquito en el tema del Alpine, y como dice ahí el título, su GP2 Engine, que fue un desastre, Colapinto, en esta carrera, cuando es el momento de la parada, que él quiere parar y el equipo le dice que no, que dé un par de vueltas más, uno podría hacer un recorte diciendo, si querés hacerlo bien tendencioso, decís, odian a Colapinto, haces 3 recortes de la radio, Colapinto pidiendo parar, el equipo le dice que no, parando 4 vueltas después, y después el recorte al final cuando le dicen, déjalo pasar a Gasly. Y la radio salió, quiero parar, le dijeron que no, quiero parar, le dijeron que no, cuando le dice la segunda vez que no, le dicen, si paramos ahora nos metemos en tráfico, y arruinamos toda chance de cualquier suerte que tengamos, un safety car o lo que sea, porque te metes en tráfico y vas a hacer pelota a la rueda, vas a tener un montón de banderas azules porque te vas a meter justo en el tráfico de los punteros. Por eso lo estiran y lo paran después de que paran tercero, cuarto, quinto de los punteros. Y al final, cuando le piden que pase Gasly, lo hacen pensando, obviamente que era por el puesto 16, pero como había sanción de Antonelli, todavía no sabía bien qué podía pasar, Gasly tenía chance de pelearlo con. Ocon estaba parando y estaba penalizando. Entonces, sería la inversa de lo que le pasó a Colapinto, que no lo deja, que no pudo aprovechar la goma blanda en Zandvoort. En este caso le dicen pasá urgente. Y eso creo que es producto de lo que se habló y lo que pasó en Zandvoort. En este caso le tocó a Colapinto dejarlo, pero hubiese sido inverso, yo estoy seguro que hubiese sido igual. Si hubiese sido Colapinto quien tenía la goma blanda, le hubiesen dicho a Gasly, dejarlo pasar a Franco urgente. ¿Qué es lo que hizo? Y acató y me pareció perfecto. ¿No? Yo no le veo el fantasma en esa orden de equipo, más allá de que era por una exposición intrascendente al final del día, pero me parece que era como para decir, bueno, en la carrera pasada fallamos en eso, en el momento que un piloto podía atacar por un puesto, no importa si era por punto o no, por un puesto, no tuvimos ese timing de decir, correte, déjalo pasar, bueno, aprendimos, ahora lo hacemos. Pero bueno, Y, y Sí, no, aparte se quedó bien tampoco era claro la porque misma le situación. dijeron, le dijeron en la curva 8, o sea, como diciéndole no esperemos a la recta. tal cual. O sea, para no perder tiempo. Antes de meternos de lleno en lo de Alpine, quiero decir una cosita más de McLaren. A favor de McLaren es que McLaren está con la cabeza puesta yo creo que nunca vi que un equipo le diera más importancia al campeonato de constructores que al de pilotos. Ellos le dan, ya el año pasado y este año igual, le dan más importancia al campeonato de constructores que al de pilotos. O sea, no quieren cosas raras como fue Vettel y Weber en Turquía, la vez que chocaron entre los dos. Mansell y Piquet perdieron el campeonato con el mejor auto contra Prost. Hay un montón de casos de mejor equipo con mejor auto que por los que pilotos se pelean, pierden todo. Así que ellos lo que quieren es mantener la armonía del equipo, que no abandonen los autos por choques propios y tratar de mantener a los pilotos fuera de toda fricción, y prefieren meterse ellos, ensuciarse la mano a ellos, antes que dejarlos que se peleen, por lo menos hasta que se defina el campeonato de constructores para mí. Después lo dejarán, supongo que hagan lo que quieran. Eso nomás. Efectivamente, y bueno, volvíamos al tema del Alpine, y Franco ahí saludando, como diciendo, este auto, mamma mía. Alpine, bueno, se esperaba que Alpine iba a arrastrarse en esta fecha. Compuso al final de la carrera, ¿no? Le vino un mareo, una cosa así a él, ¿puede ser? Sí, yo no sé si se descompuso, no tenía mucha ganas de hablar porque no había mucho para hablar. Yo creo que también estaría un poco caliente con el tema de ese cambio de posición, que estimo que después lo habrá hablado y lo habrá entendido, porque no tampoco es boludo con la pinta, o sea, entiende cómo son las cosas. Pero una carrera que estuvo bien para lo que tenían, o sea, no creo que no podían hacer mucho más.
Franco sigue haciendo lo que venimos pidiendo desde el principio, que estar cerca de Gasly. De hecho, estuvo en la práctica 3 mejor, en la clasificación por poco eh, estuvo ahí nomás, creo que por poco no le ganó. Y, y en carrera estuvo toda la carrera ahí, o sea, la verdad que más allá de que fueron con estrategias distintas, pudo estirar la goma media, perdón, bastante. Y después se definió por ese cambio de puesto, que insisto, para mí fue, bueno, aprendimos de lo que pasó en Zandvoort, pero no se esperaba mucho más. ¿Qué, qué opinión hay con respecto a lo que hizo el fin de semana en general? Yo creo que fue un fin de semana positivo de cara al futuro. Eh, eh, a ver, giró parejo. Yo le vi dos errores nada más. Uno cortando la 1 y otro que se fue afuera después de la primera chicana. Después, lo único que tenía que hacer era girar, tratar de ser lo más parejo posible. Y bueno, nada, no había chance de otra cosa. La especulación de si se quedaba algún auto, de tratar de ganarle al compañero. Y nada más que eso. O sea, no. Para mí cumplió. Sí, para mí también viene levantando en las últimas carreras, viene sólidamente muy cerca de Gasly, no hace errores grandes, o sea, no rompe el auto, como que se acomodó, como que le agarró la mano al auto y va levantando, va cada vez mejor. En cuanto al cambio de posiciones, me parece, coincido con lo que decía Pablito, ellos lo que hicieron fue lo que deberían haber hecho más rápido en Zandvoort, era beneficiar al auto más rápido de los dos. Estaban los autos cerca, dejar al más rápido adelante que pudiera aprovechar alguna hipotético Sí, lo que sea, claro. punto que quedara suelto. O sea, cualquier punto que quedara suelto está en mejores condiciones con la Pinto para pelearlo en Zandvoort y Galdi acá. Así que con eso no hay nada que decir. Sí, Sí, yo para agregar algo más, a ver, obviamente no era una carrera para hacer cagada, digamos, no teniendo nada que ganar, la verdad que no hubiera entrado en ningún riesgo innecesario, así que creo que en ese sentido hizo lo que tenía que hacer. Estuvo bueno, digamos que Aaron giró el viernes y no hizo nada, o sea que en ese si Aaron hubiera hecho un buen tiempo, algo, a lo mejor generaba un poco de run, pero la verdad que vino bien que le haya ido mal. Y después nada, sí, no había mucho para hacer con ese auto, con ese motor más que nada. Y bueno, y después también creo que después de lo de Zandvoort, ya hablando más de la parte política, ¿no? Después de Zandvoort creo que se acomodó un poco las declaraciones de Flavio, no sé, obviamente si habrá algo medio ya arreglado, porque se habla un poco de que estaría todo listo para el año que viene, pero bueno, no sé, oficial no vi nada todavía. Eh, así que bueno, creo que un poco lo fácil que se le hizo con la Pinto a Gasly ahí, o lo poco que la peleó, me parece que viene de la mano de eso, ¿no? De ya pensando en el año que viene. sí, sorprendió el cambio en las declaraciones, ¿no? De Briatore, que pasó de, bueno, tal vez nos apuramos a, la verdad que no hay nada por qué hacer algún cambio ahora ni el año que viene. Pero, pero sí, bueno, los rumores hablan de anuncios en Brasil. Creo que hay que ir tranquilo, que siga haciendo lo que pueda hacer con el auto en las condiciones que tiene, este, y estar cerca de Gasly. La realidad es esa, que ya bueno, lo hemos hablado largo y tendido acá. Eh, Franco, en la medida que se mantenga un ritmo cerca al de Gasly o mejor que Gasly, eh, no va a tener inconvenientes porque el otro piloto que tuvo como comparación, que fue Duhan, en, en el mejor momento de Alpine, porque convengamos que Alpine tuvo un buen inicio de campeonato, entre comillas, ¿no? Dentro de sus limitaciones también. Este,
En Bahrein Gasly lo mete en el top 10 en clasificación firme, pero en carrera Duhan nunca estuvo ni cerca de lo que está haciendo Franco con respecto al compañero, con respecto a Gasly, con lo cual, en la medida que se mantenga en esa línea, no tendría que haber grandes sorpresas. Obviamente, siempre como siempre lo mismo, a Fórmula 1 es los contratos se firman se rompen muy fácilmente, pero bueno, esperemos que sea pronto el anuncio y que haya buenas noticias, pero el interín que siga Franco tratando de meterle, de ir mejorando, porque lo que se ve es eso, o sea, va mejorando, se va Yo encontrándole la lo, vuelta al auto, va solucionando cuando arranca mal un fin de semana. Este fin de semana, por ejemplo, que arrancó sin la práctica libre 1, en la 2 estuvo bastante flojo, pero el sábado, en la primera, en la FP3, estuvo muy firme. Y no fue que, bueno, Gasly puso como pasó de pronto en otras carreras, que no, cuando Gasly fue a hacer la vuelta con la goma roja salió la bandera roja o cosas. No, no, fue en condiciones normales e iguales, fue superior. Así que eso creo que está bueno. yo vengo muy contento con las últimas carreras de Franco. La verdad que ahora sí, que era lo que yo hablaba un poco al principio, eh, cuando el auto no está para entrar o cuando el auto no está para sumar, lo que tenés que hacer es ganar la que tenés al lado, no te queda otra. La peleas con él, se te va a medir con él constantemente y yo creo que ahora viene sólido, viene mejor, ya con un conocimiento del auto bastante más amplio que el que tenía. Y nada, de acá a fin de año ya sabemos que le puede ganar tranquilamente. En Zandvoort sabemos que le hicieron perder la posibilidad de sumar, eso está claro. Y en esta carrera, bueno, estaban lejos para esa remontada que capaz que quisieron suponer que se podía dar, pero bueno, como decís vos, Pablo, aprendiendo de los errores y tratando de mejorarlos. Pero creo que ahora está más tranquilo Franco mismo. Lo veo a él más aplomado, sin la necesidad o esos nervios de continuamente tener que entrar en los puntos. El auto no está para entrar en los puntos. No, y Claramente seguramente hay una diferencia notoria que para es, entrar en los puntos. Sí, tiene que pasar algo muy raro para que entre claro, en algo los puntos. Exacto, excepcional exacto, y exacto. que es complicado a veces. Y indudablemente, cuando suben a Franco en lugar de Duhan, eh, si bien se decía, no, ya está, es hasta el fin de año, Briatore empezó con las 4 carreras, las 5 carreras, qué sé yo, en el fondo un poco la presión la debería tener de, bueno, tengo aunque sea que rendir un poco, no hacer demasiadas cagadas, cosas por el estilo, que debe pesar en la cabeza, por más temple que tenga el piloto y que vos lo veas, viste, aplomado en el sentido de que no se deja eh, comer la cabeza por situaciones externas, le debe jugar un poco en la cabeza. Y yo creo que ahora debe tener la garantía, la seguridad de, bueno, hasta fin de año seguro, y como decían, ¿no? Que ya parece estar todo más o menos acomodado para el año que viene. Entonces eso te libera un poco mentalmente y te permite laburar un poco mejor. No quiere decir eso de, bueno, buscar límites y si me lo pongo de sombrero, me lo pongo de sombrero. Este, Probablemente incluso el equipo le dé otra bola sabiendo que, bueno, este es el que va a estar, ¿viste? Y no es, entró un pibito que en 4 carreras lo cambian y que sí, que quiere que le demos vuelta a todo esto. Sí, sí, ahora te lo damos vuelta porque si en 5 carreras viene otro que quiere que lo pongamos todo para otro win. Me parece que eso está haciendo No, incluso él, que tenga él lo mejor. dijo, incluso él dijo ahora que es como que le agarró más confianza al auto y sabe lo que va a hacer el auto, sabe hasta dónde exigirlo y algo de eso, más allá que sean las declaraciones que tiene que decir, me parece que hay, porque no, o sea, debe ser difícil acostumbrarse a un auto cuando cambias de equipo, ya vemos Hamilton, Sainz, varios, y él es como que al principio hubo una tendencia que le costaba llegar a ser rápido y tener el auto en la pista, y ahora es como que está siendo rápido y está teniendo el auto en la pista. Y eso sumado a que ya lo confirmaron a Gasly con un contrato multianual, como diciendo que están reconformes y todo, y vos tenés a un tipo que está reconforme y a este que le están dando igual que Gasly, como mínimo igual, porque ya el equipo en las últimas 2 carreras tuvo que dar órdenes
de cambio de posiciones que antes nunca se daban en No. Alpine, los dos pilotos eran muy marcada la diferencia. Ahora ya van 2 carreras, le corre igual a igual, o sea, están conformes con Gasly, le hacen un contrato y tienen a otro piloto que anda como mínimo igual que Gasly, y últimamente hasta un poco mejor, con más proyección. O sea, está haciendo lo que tiene que hacer, está bien. Tal Hoy cual. decía Puente que, que lo confirmaban en 5 carreras y sacaba la cuenta y 5 carreras son de justo Brasil, que era lo que se rumoreaba dentro del equipo, Claro, ¿no? porque Briatore da una nota a Sky F1 y le preguntan, ¿no? Con respecto a Franco, ¿no? Como diciendo que se sabe, no se sabe. Y ahí fue donde el cambio de declaración de Briatore, que dice, pasó de nos apuramos a realmente en las últimas carreras está siendo parejo, está siendo consistente, no está cometiendo errores. Tenemos 4 o 5 carreras para decidir, dice Briatore ahí. Y sorprende las declaraciones, cómo se invirtieron los papeles. La semana pasada hablábamos de qué mal Briatore con las declaraciones, qué bien James y Toto Wolff bancando a los rookies, y ahora parece que Toto Wolff dice, no, Antonelli la está manqueando. Tenemos que ver qué onda. Yo por, Lo que por sorete tendría que agarrar y le firmar el contrato, partir el auto al medio y dárselo en una bolsa. Fórmula 1 Por hacerme renegar, le dice. es mucho lo último que hacen, o sea, no pueden decir en 5 carreras lo confirmamos, porque si de acá a 5 carreras pueden pasar muchas cosas. Es como decía Reutemann, la Fórmula 1 es un laberinto que uno entra y por más que hagas lo que hizo el otro, no tenés la garantía que te va a ir bien o igual que al otro. Hay muchas alternativas que cambian las reglas de juego, muchas cosas que pueden pasar, y si tenés una racha favorable o tenés una racha desfavorable, eso te cambia el futuro, te cambia todo. O sea, No, depende Sí, de yo, cada yo, carrera. yo creo que hay también ahí, ojalá que no sé si me equivoque, porque capaz que termina saliendo algo bueno, pero hay ahí todo un tema con Williams y los dos pilotos, para bien y para mal, porque Albon está muy bien ponderado en este momento, y lo que está pasando en otros equipos que capaz que no terminan de confirmar, caso Red Bull con segundo piloto y Mercedes-Benz con los dos pilotos principales, que que haya todo digamos, si se libera un lugarcito de un Williams, es como que está esa chance, porque está claro que Williams lo quiere. Eh, entonces, bueno, como que no sé si ahí, obviamente todo redes sociales, ¿no? Acá no hay nada, nada oficial, pero bueno, está esa cosita ahí de no sé si Williams tiene algo que ver en esto de que se postergue, ¿no? yo creo que es algo más comercial que otra cosa, digamos. Yo creo que le conviene al Alpine y a la Fórmula 1 que se genere viste, esa necesidad como, viste, cómo ponerlo en un ejemplo, viste, como cuando la galletita Toddy la sacaron, la lanzaron y la escondieron, viste, y la gente se empezó a desesperar y quería la galletita Toddy y no estaba en las góndolas, pero no estaban a propósito. Esto es lo mismo, lo vamos a anunciar, pero no lo vamos a anunciar en 5 carreras. Y generar eso, viste, para dentro del público, tampoco somos el ombligo de la Fórmula 1 ni el centro del universo, pero dentro para el público latino y argentino, generar esa expectativa que de pronto movilice más al Gran Premio de Brasil o al Gran Premio de México o mismo Estados Unidos, con una posibilidad de anuncio cerca, porque al margen, Alpine tampoco tiene demasiado en las gateras, o sea, porque no es que tienen, viste, a un Piastri como tuvo hace 4 años, que decís, bueno, en una de esas, si este no funciona, tenemos un crack atrás. En este caso no, o sea, Alpine, ¿qué tiene? Aaron, a Duhan, ¿quién más tiene? A Kuzmaini. O sea, no hay demasiado como para especular. Y no es un equipo tentador como para decir, no, se matan por ir al PIN porque va a ser figura el año que viene. Entonces, me parece que no hay, es más comercial todo esto, que no lo apuestan. Y tal vez, como decís Rami, es un pequeño porcentaje puede llegar a ser esa silly season, ese enroque de pilotos que termine liberando un espacio en Williams, pero es bastante raro porque yo honestamente no creo que lo bajen Antonelli de Mercedes, no creo que vaya un Carlos Sainz a Red Bull.
al lado de Max Verstappen, realmente no lo veo, o sea, no lo veo factible, o sea, veo difícil que se mueva esos dos lugares en, ¿cómo se llama? Hoy por hoy En Williams. el, el rookie, el mejor rookie, sin duda, es Hatcher, eso ya lo sabemos. Y Bortoleto. Bancadísimo. Bortoleto que viene, a eso iba, pero haciendo una comparación, viendo lo que fue Verstappen en su debut o el año debut con un Toro Rosso, ¿no? Etcétera. eh, no, no me acuerdo de declaraciones o cosas que se digan, futuro campeón o algo, simplemente fue un rookie que debutó y con el pasar de las carreras fue creciendo. Yo creo que a Antonelli hay que esperarlo. Yo creo que es un pibito. em, yo le vi cosas buenas, le veo cosas buenas, pero está eso de lo que es la cabeza, ¿no? Lo que juega en la cabeza del piloto. Agarrás un bajón o cometés un error o tenías para sumar X y no sumaste y quedaste afuera. Y eso te repercute. Sobre todo pienso en los chicos jóvenes, ¿no? Que si no están bien contenidos a nivel tanto profesional como a nivel humano, les debe repercutir. Es Entonces, como dice el dicho, sos tan bueno como las últimas carreras que corriste, los últimos resultados de la carrera. bueno, Entonces, es que nos vamos a acordar las últimas dos, las últimas es tres. así, o sea, le pasó a Franco el año pasado y le está pasando a Antonelli ahora. Antonelli en Canadá era crack, hizo podio, el pibito que llegó para, firmémoslo por 10 años, el próximo campeón, y de pronto tuvo un bajón. El Bueno, tema es Bortoleto no arrancó cómo lo puede bien, llevar. no arrancó bien y todos decíamos, ¿qué le pasa a Bortoleto? Porque Hulkenberg mal que mal, sumaba algún puntito, pellizcaba algo por la experiencia y Sí, ahora pero la Bortoleto está diferencia, metido ahí. sí, pero la diferencia con Bortoleto es primero que no llegó con la expectativa que llegó Antonelli y no llegó al Claro, equipo que llegó Antonelli. Entonces, o sea, también. Sí, sí, obvio. Bortoleto se esperaba que en el peor momento del Sauber se arrastre por el Sauber y porque era un rookie. Antonelli, cuando entra en, ¿cómo La se llama? Mercedes, En Mercedes, y se espera que ande cerca de Russell, o sea, claro. y anduvo, y después empezó a caer, y después como todo, viste, la prensa, la gente, el apuro de la época, lo que sea, viste, enseguida buscan el siguiente, el heredero de alguien, de quien sea. Quieren hacer Pasa funcionar. en el fútbol con la selección que este fin de semana, esta fecha, última fecha FIFA, que jugó más tanto, le pusieron la 10 y ya veías la foto, viste, Maradona, Messi, más tanto, pará, hermano, el pibe recién arranca y ya le están tirando la mochila y lo mismo le pasa a Antonelli. Y hay pilotos que son más duros de cabeza, probablemente por malos motivos, como pudo haber sido Verstappen y una crianza bastante, por lo que se cuenta, bastante dura, y otros que no, que son más tiernos, lógico por la edad, ¿viste? Y se encuentran en una situación que les cuesta mucho Y ahí es donde voy sobrepasar esos contratiempos. Y es donde necesita, creo que el equipo que lo confirme, que lo apoye, que no diga, y tal vez, como dijo Briatore, nos apuramos y necesitaba 3 años más. Ya lo metiste acá, bueno, ahora bancalo, hermano, no te tires atrás. Exacto. Sí, yo creo que a Antonelli le falta, no tiene, lo que decíamos la semana pasada, no tiene a nivel mental el nivel que tiene a nivel conductivo. O sea, no, está un poco atrás. Tiene que tener a alguien que lo apoye, lo apuntale psicológicamente para que pueda explotar. Y aparte que lo que dijimos también la semana pasada, está corriendo contra un Russell que Sí, que está a tope. esta carrera tuvo medio dibujado porque el auto no anduvo, pero está andando bárbaro Russell. Entonces es difícil. Uno de los mejores Russell. Sí, es difícil competir contra el primero que tenés, el que está en el garaje de al lado, tener a Russell. Y Bortoleto es que se compara con Hülkenberg ahora en las últimas carreras lo lleva bastante bien a Hülkenberg, que Hülkenberg es un Bastante tipo que es corto. rápido, sí, es un tipo rápido, con una experiencia impresionante y este Bortoleto está andando más rápido que Hülkenberg. Y Que hablar, a diferencia de Hatcher que ha nombrado, está corriendo con Lawson, que no sabemos bien el nivel que tiene Lawson. O de sea, hablar.
Y hablando de rookies, ¿qué opinan de este chiquito Oliver Behrman y su encontronazo con el hijo del matador, Carlos Sainz? Y se equivocó Berman, pero bueno, un error le chingó, pero está andando bien Berman. También está corriendo con Ocon, que no es tampoco, no es un super piloto, pero es bueno Ocon. Sí, sí, Y digamos, está vendría a ser corriendo, el Hulkenberg de Haas en este caso. sí, Perísimo. Con- sí. Y acá en la Yo maniobra creo que un poco yendo a la maniobra esa, me pasó algo parecido a lo que me pasó la semana pasada con la de Sainz Lawson. Como que Sí. no me termina de convencer la decisión. Eh, no sé, o sea, para mí, o sea, obviamente no estaban a la par claramente, pero también Sainz se cierra como si no hubiera nadie. Nada, un detalle nomás. Me sigo sin encontrarme con los comisarios de Fórmula 1. Sí, lo que pasa es que fue una maniobra que es cierto que Sainz se manda, pero me da la sensación de que Berman tendría que haber pensado, digamos, me parece que le falta, que probablemente es por una cuestión de experiencia, decís, bueno, estiro, no llegué, tengo que ir para atrás, tengo que levantar, porque no es, en esta no es, en esta no me salió. Ah, Y pero quiso porfiarla y no tenía ángulo para doblar, estaba en una situación más. ¿Viste? Porque tampoco aparte puedes sí, pretender que el auto de afuera, que en este caso de Sainz, porque el otro se tira desbocado, completamente desarmado para la curva, no doble porque el otro se lanzó. Entonces ya empezaría a ser, viste, un TN en la Fórmula 1, viste, es decir, el que lo tira y medio chapea, entre comillas, que va a tener la posición ganada. pero aparte si Sainz le hubiera dejado entrar ahí, no pasaba Berman. Doblaba a la izquierda y cuando doblaba a la derecha, Sainz mantenía posición, perdía más tiempo todavía. Sainz para mí se imaginó que se iba a guardar atrás y por eso dobló como dobló. Porque creo que el único que hubiera seguido con el auto puesto ahí era Berman. Cualquier otro hubiera levantado y se hubiera puesto atrás y ya no era perder tiempo. Claro, pero es una maniobra en la que pierden los dos. O Por sea, Sí, eso. sí. eso es lo que llama la atención, que igual los tipos van al roce sabiendo que van a perder y que el Sainz perdió hasta puntos, creo. Venían los puntos. Lo que pasa es que si ahí Sainz, yo creo que si Sainz levantaba y lo dejaba entrar, eh, el otro, con el tamaño que tienen estos autos y con lo angosto que es Monza en ese sector, en la chicana esa, si Sainz levantaba y lo dejaba entrar, el otro iba a doblar, desarmado, lento, qué sé yo, pero no le iba a poder ganar la posición, me parece, no le iba a poder pelear al toque. Y andás a ver en qué situación estaba en ese momento de neumático uno y otro, ¿viste? Y decís, bueno, lo dejo pasar, no lo recupero más, capaz. Qué sé yo. Me parece que es controversial, como decía Rami, pero en este caso me parece que a Berman le faltó este, eh, enfriarse un segundo, decir, no me alcanza, lo tengo que medir mejor, o para la próxima, o en otra curva, o cosa por el estilo. Lo que sí veo en algunos rookies es eso, que en la primera quieren pasar y a veces tenés que construir la maniobra en más de una vuelta. Pero bueno, a veces tal vez el apuro de la juventud. Cierto es que le costó unos puntos en la licencia y está ahora picantón, o sea, está modo Magnussen cerca del Race Ban. Sí. Y ¿Y bueno, quién lo reemplazaría, no? Podemos hablar oh, así ahí un se poco empieza a de. hacer. ¿A quién mandan? Y no, ¿quién está en Haas? ¿No? Hirakawa. Y que se fue, habría hecho un super negocio si se fue de Alpine como quinto piloto de reserva a, a Haas y zafa y entra en una carrera por una suspensión de gozo. Y bueno, ahí estábamos viendo antes y ahora volvemos un poco a esta placa con las comparativas. O se llega a mitad del torneo y se empieza a ver, bueno, a ver cómo va uno contra otro con su compañero de equipo. Y lo que hablábamos, ¿no? Un Antonelli completamente desdibujado en resultados de carrera con respecto a Russell. Sorprendente, como decía, hablábamos antes de arrancar Torni, un Sainz que le gana en carrera a Albon, pero indudablemente en carreras que no ha sumado puntos. Ahí yo yo encima mandé la foto esta, está muy tendenciosa me parece, porque creo que hay una letra chica ahí que dice corregido por suerte o algo así.
Y no es real, porque lo fui a chequear y en realidad Sainz, Albon está en 11-4 a favor de Albon. Lo que pasa que a Sainz no le cuentan las carreras que por ejemplo la de Austria que no pudo ni largar, algún otro abandono que no fue culpa de él, entonces como que no lo penalizan tanto, pero no, el real es 11-4. Ahí. Vamos, entonces tenemos acá una información muy amarillenta, vamos a sacarla. Pero bueno, Muy español el que lo hizo el gráfico. pero bueno, de todos modos, Sainz no está pudiendo acercarse en los puntos a lo que está haciendo Albon. Un Albon que está, un equipo Williams que sumó más puntos esta temporada que en las últimas 4, creo, una cosa así, una cosa impresionante. Ahí vino el campeonato del quinto al noveno o al octavo, creo que está espectacular. Sí, porque Alpine está en otra todavía, lamentablemente. Necesita un golpe de suerte como fue Brasil el año pasado, como para pegar un salto para arriba. Pero Pero si no, aparte no hay. ahora está el Haas, que parece que era el que iba a competir con Alpine. O sea, parecían los dos que se iban a medir en la última posición y ha levantado. Y ahora tiene consistentemente a Berman a veces, o con un poquito más seguido, arañando 1 punto, 2 puntos, pero el auto sin duda que levantó porque está peleando ahí. Sí, Haas realmente ha levantado, no sé si coincidencia de que se fue Gunther o qué, pero se lo ve más parejo. O sea, en otras temporadas Haas tenía una fecha que parecía que iba a pelear el podio y la otra que estaba último. Y ahora está más normal o más consistente a lo largo de digamos, de todas Está las más mitad fechas de tabla. claro, estamos parejo, o sea, no mitad de tabla porque en una está muy adelante y en otra está muy atrás. Sí, Lo que sí. pasa también que este año creo que se ha achicado un poco la diferencia entre los equipos. A esta altura, el año pasado, no sé si se acuerdan, Williams tenía creo que 2 puntos, Alpine tenía 1 y Sauber tenía 0. O sea, había 3 equipos que claramente eran los peores y este año tenés digamos, el Alpine tiene 20 puntos, Haas tiene 44, o sea, subió mucho la vara de los de abajo también, ¿no? O sea, se acercaron bastante. Y si está más, en algunos casos parece estar más apretado. Alpine, no sé, se lo ve difícil. Las carreras que se vienen y ya con esto vamos a ir. El año pasado, como para cerrar, el año Sí. pasado cuando debutó Colapinto, me acuerdo que largó y en la primera vuelta, ya en la recta, ya pasó creo que a Ocon, creo que era. Sí, a Stroll, Estaba, Ocon, hubo estaba varios. en un Alpine. Y este año en el Alpine estaba él y el auto se siguió arrastrando igual que el año pasado. O No, sea, sí, indudablemente. Partimos de la base que tiene supuestamente una unidad de potencia con 30, 40 caballos menos. No hay mucho que hacer. Sumado a que no es encima una joya a nivel cada vez que suspensión pone y un demás. cambio en la calle de boxe, cada vez que pone un Ese cambio en la clac. calle de boxe, tiembla como perro envenenado. O sea, No, Alpine es como no que. sabe si va a entrar el cambio, si Sí, no va a sí, sí. entrar. Tiene el embrague. Porque creo que es el único que hace ese ruido. Que como que el embrague no termina ¿viste? De liberar del todo. Entonces mete y bueno, clava los engranajes ahí. Sí. Guan, 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 guan. No, cuando, No, cuando crack, mete crack. es un ploc, pero un ruido que decís, chao, se rompe todo. Que se escuchó ese mismo ruido en Silverstone y un momento ahí quedó. Por eso Claro. también que nos da un poquito de temor. Y veremos qué puede hacer Alpine en la fecha que viene, que se viene Baku, un Qué linda. circuito que como dice ahí la bajada, siempre da buena carrera. Es un circuito que decís, no es un lindo circuito, porque convengamos que no es un lindo circuito. Acá sí, porque hoy escuché que habían dicho que esperaban un safety car en Monza, que Monza debe ser la pista con menos safety car de la historia. Acá sí, candidato al Oscar a que salga safety. Sí, totalmente. Y si bien tiene esa recta de 2,5 kilómetros, hay un mix, capaz que el Alpine puede hacer algo más, un poquitín más, también no creo que mucho más que lo que Cuando hizo. clavan el Eh, último cambio,
Y se pueden bajar, ir a la trompa, ver qué pasa, volver, sentarse otra vez hasta que llegue. Es toda aceleración y Hay que traerlo a Checo Pérez, Claro, El que rey es de, claro, el rey el de rey de los Baku. Mr. street, Baku. el rey de Tal los cual. street. Sí. Pero no, es un circuito que no tiene curva sostenida, es de velocidad, es de parar, frenar bien y arrancar rápido, frenar bien y arrancar rápido. aceleración y freno. ¿Eh? Aceleración y freno, todo. Claro, Sí, no, y después un poco de conducción, de manejo. claro, de agresividad a la hora de acercarte o no acercarte a las paredes. Ojo a las en roturas de freno, ¿no? clasificación. Sí, nunca fue una pista tan de hacer sufrir los frenos como sí lo ha sido, por ejemplo, Canadá, que también tiene ese estilo, ¿no? Recta, curvita, recta, curvita. Pero bueno, ahí estaba repasando el año pasado los resultados en Baku. Los primeros fue un punto de Franco. Los primeros puntos de Franco con ese octavo puesto, que iba a ser décimo eventualmente, ¿no? Cuando quisieron decir, no, fue porque se chocó Sainz y Checo Pérez, no. Y estaban los puntos igual, pero Gasly con el Alpine 12 y Ocon 15, o sea, a una vuelta. Mucho no pudo hacer el Alpine el año pasado, pero bueno, hay que ver cómo se llega este año a, ¿cómo se llama? A Baku y qué pueden hacer. Es clave mantenerse en un trencito con DRS. Es clave. Si vos perdés el DRS, ya estás condenado. Bueno, eso. Y aparte, Sí, perdón, va Nicky, a haber más diferencia, no va a estar tan apretado todo como en Monza, que estaba en 3 décimas había 8 posiciones. Acá va a estar como más separado todo y va a beneficiar más al que arriesga un poco y no le pega a las paredes. Sí, sería sorprendente que haya, sobre todo por ser una pista larga y con esa complicación que es el hecho de ser un circuito así callejero, sería loco que sean unas diferencias tan escasas como las hubo en Monza, ni hablar de Zandvoort por una pista que nada que ver, pero sí, es cierto que sí, Rodri, el tema del trencito de RS va a ser fundamental, pero también hay que ver cómo están los Pirelli, porque el tren SDRS te ayuda en la recta y te liquida la goma capaz en el interno. Y tenés que entrar en ese compromiso, que es donde no puede jugar Alpine. Alpine no tiene esa chance de decir, bueno, te dejo ir un poco más, que si en una vuelta no engancho el DRS, compenso con energía en la recta y me acerco y en la próxima lo tendré. Donde el Alpine pierde el DRS, lo vimos en Monza con Franco, que habíamos a bordo, cuando estuvo DRS y cuando perdió el DRS, ya olvidate, en 4 vueltas lo lustraron, ¿viste? Entonces vamos a ver qué puede pasar. Y veremos a ver si se rompe el maleficio ¿Cómo me gusta? de Leclerc ¿Cómo me acá, ¿no? gusta? ¿Cómo me gusta para Verstappen de vuelta? Y Verstappen creo que está en un modo no tengo nada que perder y voy a por todo, o sea, porque para el torneo no va a pelear. Creo que no le da, pero porque los McLaren seguramente si él gana salen segundo o tercero. Claro, O van a, digamos, tiene que estar ahí no tiene chance, pero- aprovechando algo extremo entre ellos dos, ¿viste? Que se maten piatricoso en la curva 1, cosa que parece difícil. No, pero yo creo que en Monza un poco lo benefició a Verstappen, que los McLaren están ya a esta altura del campeonato están más pendientes de Norris y de Piastri de Norris que Verstappen, no existe nadie más. Yo O sea, lo que pensaba era eso. El en las mejor paradas, compañero de Norris es Verstappen. sí, o sea, en las paradas, sí, no, porque acá le sacó los puntos de la diferencia de puntos de la victoria que le hubiera sacado a Piastri. Le sacaba 7 puntos si no estaba Verstappen y le terminaron descontando 3 nomás. Pero más allá de eso, me parece que los McLaren, como que estando tan pendientes uno del otro, perdieron de vista a Verstappen. Y Y lo ya que se vio pasa en que clasificación sí. que Podremos ver iban el con primer mucha carga. toque Iban con mucha carga. entre Norris y Piastri en esta. Lo podremos ver. La primer raspadita. Yo ¿Qué no sé creo. yo? Es cierto lo que decís, Nicky, lo que pasa que también es cierto que Verstappen está a 96 puntos. Entonces No tiene chance. como que no Ya tiene lo- mucho sentido. A ver, sobre todo teniendo en cuenta ese dominio que tienen. Si empieza por algún motivo, o por actualizaciones o no actualizaciones o algo, a acercarse Verstappen,
Verstappen es el tiranosaurio Rex que te viene corriendo de atrás y dice los objetos en el espejo se pueden ver más cerca, viste que se te viene encima, como en Jurassic Sí. Park. No va a perdonar, va a oler sangre y va a ir por todo. Pero me parece que McLaren tiene eso, que es tanta la diferencia que pueden darse el lujo de decir, bueno, no peleamos con Verstappen en esta fecha, pero si pasa lo que dice Rodri, un roce entre los dos, que es lo que está evitando a toda costa Andrea Stella, ahí sí se les puede venir un poco Verstappen, porque si Verstappen mete uno o dos buena carrera con algún abandono de los McLaren por roce entre ellos, sería catastrófico. Pero vos no creés que esta victoria aplastante de Max no hizo ruido en McLaren? Yo creo que hizo mucho ruido. Yo creo que se están preguntando hasta hoy de dónde sacó lo que sacó, cómo lo No, logró. yo creo que saben que lo que sacó es, como dice Nicky, está mucho más cargado. De hecho, los McLaren eran los autos con menos velocidad de punta en Monza. Sí, O sea, sí. estaban ¿Sí? los dos McLaren y Colapinto. Eran. Pero lo Y, mismo que hicieron en Singapur fue y dijeron, tenemos que ver porque, o en Hungría, no me acuerdo dónde fue, que dijeron, teníamos un auto rápido para andar solo, pero no para avanzar. Y acá hicieron lo mismo, o sea, prepararon un auto para ir rápido y no para avanzar. Y aparte se confiaron tanto con el tema que no gastan las gomas, que incluso la estrategia no pusieron medias. O sea, te dejaron la goma sí, blanda para el final y así todo. Verstappen, que le cambió antes, puso las duras y Y lo pasó por iba arriba. más, iba más rápido, no tenían chance. O sea, para mí se descuidaron, no pensaron que Verstappen iba a andar tan rápido, para mí. Eso sí. sí, pero bueno, como decimos, yo creo que no tiene mucho sentido volverse locos por ahora. Sí, si terminan todas las carreras como terminaron en Monza, no le alcanza a Verstappen. Entonces, tiene que esperar algún roce ese que desea Rodri. Y bueno, y con esto nos vamos a ir despidiendo, pues ya estamos 1 hora y 5. Después las métricas no nos dan, pues la gente abandona. No nos quiere Ah, escuchar tanto. Pero bueno, ¿algún pronóstico para Baku? Yo voy por Leclerc. Se reivindica Leclerc y gana por primera vez pole y triunfo del Monegasco. Yo creo que, bueno, pronóstico de lluvia, ojalá. No, nunca llueve en Baku, me parece, pero bueno, lo tiro No. para que pase. Cruz. Y sí, Leclerc lo veo por una pole, no sé si se la banca para después para la carrera, pero pole te puede meter, ya tiene los antecedentes. Sí puedo asegurar de que Hamilton va a tener otra pésima actuación, eso lo puedo confirmar. Me, me Yo voy avisan con que Max, me avisan que va a tener. Va a tener una pésima actuación, lo puedo confirmar. voy con Máximo, yo con sin Piastri. dudas, sin dudas, sin dudas. ¿Niki? Yo, Yo yo con Piastri. Piastri, Max y atrás Norris. Muy bien. Bueno, esos han sido nuestros pronósticos y con esto vamos a ir finalizando. Quinto episodio de. Quinto. Quinto episodio, acá tenemos. Quinto episodio No se olviden de ¿no? Que Daibomb. no se olviden de suscribirse, como Suscribirse, apretar la decimos. campanita, comenten, pongan así, ayuden al algoritmo, viejo. Pero bueno, en serio, nos estaremos viendo dentro de, Dios quiera, una semana. Yo sigo tirando, que si donde Colapinto se mete en el top 5 hacemos vivo el viernes, sin duda. Al mejor modo puente, con vamos nene, salimos en vivo. Y Oh, si no, la otra semana, pasado el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, estaremos analizando todo lo que nos haya dejado la máxima categoría del automovilismo mundial, la Fórmula 1. Los saludo, chicos, y que tengan una linda semana. Bueno, igualmente Nos para vemos. todos. Chao, chao. Chao, nos vemos. Adiós. nos vemos.